noches, buenas tardes, buen fin de semana, buen viernes, buen sábado, buen domingo. Sean todos ustedes bienvenidos a este desierto que es la vida. Estamos caminando juntos en este desierto, hoy en el universo de Madcast, hoy en Espejismos. Nos vamos a encontrar de todo en estos caminos de este desierto, criaturas de 2 patas, de 4, de 6, de 8, de 16, criaturas con vocales raras, otras con vocales normales, por supuesto, o bueno, más comunes, no sé. Bienvenidos a Espejismos. Le damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestra queridísima Cecilia Daneri, anfitriona, creadora, panelista de este super podcast Espejismos, que hoy viene con nosotros a tratar un tema pues muy interesante, ¿no? Un tema shakespeariano, ser o no ser. He ahí la cuestión. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenas noches. Buenas noches a la humanidad y no humanidad completa. Eso es, me parece muy bien, sí. Y a todos los seres de este universo. A todos nuestros youtubientes, y no solamente a nuestros youtubientes, sino también ahora podemos saludar a nuestros tiktokeros, porque también estamos transmitiendo, sí señora, en directo por TikTok. Entonces también a esta hora nos pueden ver aquí en YouTube y también nos pueden ver en TikTok. Y si quiere verlo con mayor calidad, pásese acá para YouTube, amigo de TikTok. Ahí está. Obviamente. O sea que tenemos youtubientes y yo diría tiktokientes, podríamos decir. Tiktokientes, sí señora, sí, tiktokientes. Tiktokientes, entonces todo el mundo feliz, sí. Las vocales normales, anormales, los raros, los no raros, las minorías, las mayorías y todos, porque en definitiva somos una sumatoria de minorías, me parece a mí. Ya sí, vamos a hablar de las minorías y correcto, las mayorías. Sí, es correcto. Hay una cantidad de... La mayoría se volvió una enorme minoría, eso es. Así es. Todos estamos en pequeños grupos minoritarios y sumados formamos esta cosa que llamamos sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que sí, que viene por ahí. Formamos esta cosa. Un inmenso abrazo. Esta cosa. Exacto, que no sé qué sea, si sociedad o... No sé. Pero bueno, ahí está. No sé, como decía Calamaro, ¿sociedad sí. Será? No sé, es una cosa rara. Yo Alta creo que suciedad. Ya eso es una sociedad, ya no es sociedad, ahora es una sociedad. Sí. No, es sociedad. Saludamos una sociedad. A Leonardo, que nos saluda de Bogotá. Gracias, Leonardo, por siempre estar en sintonía. Alejandro también está por ahí. Y a todos los amigos de TikTok que hasta ahora están también sumándose a este Espejismos. ¿Ser o no ser? Así es. También Antonio y Leonardo, Antonio, Ale, excelente, un gran abrazo. Ahí está, sí, Antonio Salvallo, sí. Buenas noches, Antonio también. Un día de estos deberíamos... Fiel a la causa. Un día de estos deberíamos invitar a Antonio por aquí. Antonio yo creo que tiene mucho que aportar, ¿eh? Sí. Tiene muchísimo que aportar, Antonio. A un proceso interesante. Con el doctor Recabarren nos podría haber acompañado Antonio ahí en vivo. Sí. Lo vamos a invitar a Antonio. Así que prepárate, Antonio. Y con el doctor la semana que viene te estoy convocando. Eso, y con el doctor también vienen cosas muy, muy interesantes. Por ahí vienen galopando ya. Así que... bueno. Genial, excelente. Todo está fluyendo. Estamos en la época de ser fluidos. Así que... Bien, habría que traer alguna astróloga o astrólogo. O astrólogue, para que nos explique a ver cómo va la cosa de los planetas, a ver si vamos fluidos o no vamos tan fluidos. Sí, bueno. Astrólogo o astróloga, sí, está bien, independientemente de cuál sea su preferencia, está bien. Es aceptable, se acepta. Que trate de ser humano, o bueno, no sé, alguna inteligencia artificial que andando por ahí, vuelta por ahí que no sepamos. Bueno, pero es que precisamente con el tema de hoy, tanta cosa ya desvirtúa el concepto, ¿no? De ser humano, ya es otro tema, ¿no? Es otra cosa. Así es. Bueno, como siempre vamos a arrancar con una lectura de tiempos. Yo cada vez que leo este tipo de cuestiones que ahora les voy a leer,
Siempre me pongo en el lugar de estas personas, trato de ponerme en el lugar de estas personas que escribieron estas palabras. Digo, si estas personas estuvieran vivas hoy, ¿qué harían? Seguramente escribirían lo mismo, estarían aterrados y yo no sé si subsistan o si resistan la tentación a volverse a eliminar. Porque la verdad que es impresionante estas palabras escritas hace tanto tiempo y que todavía tengan vigencia. Bueno, empiezo con la lectura. Pues les digo de quién. Y sin duda, nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero aquello que es profano es la verdad. Más aún, lo sagrado se engrandece a sus ojos a medida que decrece la verdad y que la ilusión crece, tanto y tan bien que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado. Esto lo escribió Feuerbach, alemán. Pero parece escrito ayer para el Twitter o el Instagram o el TikTok, ¿no? Ahí está. Exacto. No digo Facebook como si le hubiéramos pedido. Facebook ya está muriendo ya. Es terrible, es terrible. Este hombre lo debe haber escrito 1800 y algo, supongo. Esto fue estuvo escrito en el prefacio a la segunda edición de La esencia del cristianismo. Este filósofo, que también hay algunas fuentes que dicen que también fue antropólogo, hizo una gran investigación sobre religión. Alguna vez lo vamos a traer de vuelta, lo vamos a revivir a este hombre, para que nos guíe algún podcast de religión. Para hacerlo sufrir un poco y que decida morir nuevamente frente a esta realidad. Sí. Es muy contemporáneo lo que ha escrito. Y es muy interesante esta parte que dice, prefiere la imagen en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original. Este fragmento de Feuerbach está en un libro que es aún más interesante, escrito por Guy Debord, que se llama La Sociedad del Espectáculo, que se escribió en 1967. Este filósofo también fue cineasta francés. Él empezó con un movimiento, tengo entendido que con un movimiento de vanguardia. Las vanguardias han buscado romper con lo establecido, generar movimientos críticos. Entonces, él genera un movimiento que se llama situacionismo y funda la Internacional Situacionista. Hasta incluso escribe, digamos, las pautas generales de ese movimiento, ¿no es cierto? Como se diría, el documento fundacional. Lo escribe Guy Debord. El objetivo de él era superar al arte. Fíjate qué interesante esto, superar el arte. Yo siempre digo que el arte hoy, están hablando con términos vulgares, está muy denigrado, está muy mal hablado. Y en ese momento él lo consideraba superficial al arte que existía en ese momento. Sí. No quiero dar fechas en la Internacional Situacionista cuando fue, pero bueno, es un movimiento de vanguardia y busca esto, que deje el arte de ser superficial, ¿no? ¿Y por qué traigo al arte a esto? Porque el arte representa, y tenemos distintas formas de representar, ¿no es cierto? Habían artistas que buscaban representar, por ejemplo, el inconsciente. No recuerdo el nombre, la gente que sabe mucho de arte seguramente lo tomará ahí nomás. Entonces buscaban representar ese inconsciente a través de los sueños, emociones, ¿sí? O sea, esa representación que colgaban, por así decirlo, en una pintura, en una escultura, provenía de sí mismos. Ahora, ¿qué pasa
cuando esta representación que tiene algo de mí, la pongo en reemplazo mío. Y no la pongo porque en este caso, cuando estamos hablando de este tipo de arte, donde busco plasmar algo tan propio como el inconsciente, como lo que me puede suceder en un sueño, por ejemplo, que lo trato de plasmar en un lienzo, eso tiene un significado. Y estoy mostrando mucho de mí, tiene mucho contenido. Pero ¿qué pasa cuando ese contenido se acorta, se hace más superficial? No muestro realmente todo lo que tengo interiormente, sino muestro partes, selecciono esas partes y las muestro. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando una representación mía. Y Debord hablaba de que las relaciones se establecían entre esas representaciones y que esta sociedad justamente era la sociedad del espectáculo, donde el espectáculo era el producto en sí mismo. Entonces, si yo coloco esa representación, eso que pinto enfrente, en este caso de Nacho, ¿sí? Y Nacho coloca la otra representación, lo que se genera es un diálogo entre representaciones. ¿Qué pasa conmigo? Yo me alejo, estoy separada de esa representación. Sí. Al alejarme, la observo. Lo interesante de esta representación es que tiene una parte mía, pero me sirve para mostrarme. Y la puedo intercambiar porque puedo tener distintas representaciones. En definitiva, Nacho nunca me va a conocer, claro. Yo tampoco nunca lo voy a conocer y vamos a ver distintas representaciones de cada uno. Estamos hablando de un baile de máscaras y de la realidad virtual. Así es, así es. Y hasta incluso te diría un baile de máscaras ni siquiera en la realidad virtual, en la realidad, porque la realidad, Rimbaud decía que la realidad, la verdad, acá decía Rimbaud, la verdadera vida está ausente. O sea que la realidad que vivimos no es la verdadera vida, la realidad es una realidad enmascarada. Simplemente se juegan máscaras, se entrelazan máscaras y lo que prima es el espectáculo. Fíjate cómo se da esto de mostrar la vida privada, entre comillas, sí, a vistas de todo el mundo, sí, sin ningún tipo de pudor, no me gusta la palabra, pero decir, bueno, es mi vida privada y uno tiene ciertos recaudos con la vida personal. ¿Por qué? Porque es vida de uno, obviamente, y uno se guarda cosas. Bueno, sin embargo, si yo genero una imagen, esta imagen va a generar una respuesta. Y fíjate cómo en esta imagen, un poquito de mí tiene esta imagen, no es que no tenga algo de mí, sí, tiene algo de mí esta imagen. O sea que eso que yo le pongo de mí, ya lo estoy vendiendo, ya lo estoy cosificando, en esta palabra que se utiliza tanto y se utiliza tanto con respecto a las mujeres y a la cosificación de las mujeres y bla, bla, bla. Fíjate que no solo se cosifican las mujeres, nosotros nos autocosificamos. No lo hablo como mujer, sino lo hablo como ser humano. Entonces, en esta imagen que monto, y estoy montando el espectáculo. Entonces, yo me disfrazo y monto una imagen. Nunca voy a ser yo, porque mi vida no tiene sentido. El único sentido que tiene es montar el espectáculo. Esa imagen ayornada, esa imagen con muchos colores, esa imagen que va a generar odio o amor. Esas imágenes que van a alimentar las famosas grietas que tenemos en Latinoamérica, acá en Argentina, terrible, y yo diría que en el mundo, hoy en el mundo se montan grietas y se montan imágenes y representaciones. La verdad no la conocemos. Vos fíjate que con estos conflictos armados o posibles conflictos armados, esperemos que no terminen estallando el planeta, lo único que vemos son representaciones. Nos manejamos en función de lo que los medios de comunicación nos muestran. Los medios de comunicación son grandes generadores de, yo diría, reproductores de imágenes y de espectáculos. Y nosotros consumimos esas imágenes de esos espectáculos montados en esos medios. Entonces, cómo esta sociedad del espectáculo, como la llamaba Guy Debord, nos atraviesa, pero
linealmente y en el mismo escenario a todas las personas que habitamos este planeta, por lo menos. Lo peor es que actuamos en función de esa representación que yo veo en el otro, en función de la representación que yo genero, porque la representación que yo genero no es azarosa, la genero con una estrategia de venta. O sea, yo pongo algo de mí ahí, pero el único objetivo es que me miren. Para amarme o para odiarme, me sirve igual. Necesito la mirada ajena. Necesito estar arriba de las tablas y mostrarme y que todo el mundo hable de mí. Por más que sea para un lado o para el otro, no importa. Necesito montar ese espectáculo en una vida que yo no le hallo sentido. Y cuando me alejo, al representarme, al generar una imagen, yo me alejo de mi vida y empiezo a ser espectadora de mi vida. Y cuando me alejo, no me preocupo. Y en la situación de espectadora, no me movilizo, no vivo, solamente observo representaciones, incluso la mía, es el tema central, ¿no? Sí, no, pues me parece que estamos exactamente hablando de lo que está pasando hoy en día con las redes sociales y cómo, pues el término que usan los expertos hoy en día es el postureo, ¿no? Cómo ese postureo es el que importa más qué es lo que vas a postear y así no sea tuyo o así no estés bien que lo que de verdad eres, ¿no? Entonces ese concepto de que no nos conocemos sino no es el intercambio de conocimientos, es entre la imagen, entre la máscara, da miedo. Sí, sí, ¿qué hay atrás de esas máscaras, no? Sí. ¿Qué hay atrás de esas máscaras? Yo creo que hasta incluso la pregunta es qué hay atrás de nuestras propias máscaras. Yo siempre digo, tenemos muchas máscaras en el día. Siempre nos disfrazamos de. El tema es qué hay atrás, porque en este alejamiento llego a un punto donde ni siquiera sé lo que quiero. No sé lo que me gusta, no sé lo que deseo, no sé qué quiero, no sé qué pretendo, porque simplemente especto, nada más. Miro, estoy mirando imágenes, hasta incluso la mía. Y vos fíjate la esclavitud que esto me genera, porque miro mi imagen y estoy pendiente de que esa imagen tenga los elementos que quiero que tenga. Entonces, termino en una situación de autoesclavitud, diría yo, donde esa imagen la pongo siempre al servicio de lo que se desea que esa imagen muestre. Si es bien visto que la imagen muestre un color marrón, y la pintaré de marrón. No importa que a mí no me guste el marrón, será marrón. Va a llegar a un momento donde esa esclavitud que tengo hacia el qué dirán, hacia la vista ajena, es tan grande, esa dependencia, que me olvido de mí mismo. Ya no me reconozco, no me encuentro. Me perdí, porque estoy sentada como en un cine. Estoy sentada viendo a alguien que vive y no siento yo la vida. En las redes es terrible, porque también se da lugar a todo este engaño, toda esta cuestión espantosa que sucede con las niñas, donde son engañadas. Acá en Mendoza tuvimos un caso terrible por Facebook. Pasó una nena de, no sé, estaba entre 12 y 14 años, no voy a decir su nombre, pero esta niña fue engañada en Facebook. Ella conoce a una pareja, aparentemente gente honesta. Coordinan juntarse en la casa de esta pareja. Ella va a ese lugar y esa niña termina prácticamente descuartizada en un matadero de la zona, a unos kilómetros del lugar. La esposa no interviene, la esposa se va, o sea que la niña cuando llega a esa casa solamente estaba el esposo, digamos, o el hombre de la pareja. A ella le daban, o sea, ingresa igual a la casa y bueno, aparentemente la viola, según los peritajes la viola y bueno, pues la mata y la trata de colocar en lugares, por eso la termina cortando en pedazos. Es terrible. Así como esta niña un montón, ¿no es cierto? Más que terminan desapareciendo.
Y fíjate que esta niña también montó una imagen y la colocó en un gran cine, en un gran teatro. Ella no se imaginaba a dónde estaba colocando su imagen y no se imaginaba la magnitud de las imágenes con las que se iba a encontrar, que fueran tan perfectas como para consumirlas, tan perfectas como para confiar en esas imágenes. O sea, la imagen propia tan confiable como la imagen ajena, yo diría. O sea, la imagen propia, ¿qué tiene de nosotros? Y una cosa muy pequeña, la que vende. Ni siquiera diría que lo que elijo mercantilizar, porque ni siquiera lo estoy eligiendo, estoy tanteando qué imagen es la que vende más. Entonces, en función de lo que más venda, y no lo estoy hablando en términos monetarios, lo estoy hablando en términos de consumo, la imagen que más consumible sea es la que voy a montar. Y esta puede tener poquito de mí o más de mí. Y ahí es donde está el tema. O sea, con las otras imágenes con las que se encuentra mi imagen, ¿cómo van a ser de representativas de la atrás? Y a veces un poquito más y a veces un poquito menos. Ninguna va a mostrarme la verdad. Primero porque la verdad, desde lo personal, considero que la desconocemos totalmente. Lo único que tenemos de la realidad es una representación que a su vez representamos en otra imagen. O sea, imagínate lo confiable de la realidad que estamos percibiendo y que estamos haciendo como que vivimos. Entonces, ahí está el tema. O sea, ¿somos o no somos? Yo creo que a esta altura no somos. Definitivamente no somos. ¿Y qué es lo urgente? Yo creo que lo urgente es dejar de ser espectador. Es empezar a involucrarse. Empezar a tomar conciencia de que estamos generando imágenes vendibles, nada más. Estamos viviendo nuestras vidas. Es más, yo creo que por ahí suena cliché, ¿no es cierto? Y hay un escritor, Ignacio Silva, que lo escribe en un relato, que dice, ¿y qué con la búsqueda de sentido? ¿Qué con la búsqueda de sentido? Y sí, yo creo que a veces en eso de la búsqueda de sentido no encontramos el sentido porque el sentido se lo estamos buscando a la imagen que estamos construyendo. Sí, claro. Entonces, obviamente, tiene sentido. Obviamente. Claro, y anoche precisamente tuvimos un encuentro aquí en Medicina de Veneno, que tú sabes que es un poco más agresivo, ¿no? Ahí sale el cavernícola más todavía. Y hablábamos precisamente de eso, del ego, y cómo el ego construía ese personaje, y nos dejábamos llevar por ese personaje, porque finalmente estamos construyendo una escena y no estamos cultivando lo que somos, ¿no? Y esa escena se construye en virtud de lo que percibimos y creemos que es lo normal o lo correcto, y resulta que no, que muchas veces nos vamos por el sesgo de la moda, y eso es peligroso. Cuando digo la moda no me refiero a la moda textil, ¿no? Sino al momento que está pasando. Entonces, el mundo es socialista, entonces todos somos socialistas. No, ahora vamos por los principios, entonces todos somos derechistas. Entonces, no, ahora todo es fluido, entonces todo es fluido. Y no es así, porque la verdad es que el mundo está construido, la sociedad está construida desde la individualidad a la comunidad. André Maury hablaba sobre eso en El arte de vivir. Hablaba sobre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Es decir, microcosmos es donde yo intervengo y el macrocosmos es ya pues donde yo estoy, ¿no? Y cómo interactúo con esa sociedad. Y ahí el tema es que si yo no soy nada, ¿cómo interactúo con algo? Si soy una máscara, finalmente la máscara se va a cansar, se va a caer y no hay nada, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo esa época. Es una locura completa, pero del absurdo, ¿no? Hay un video por ahí en TikTok
No sé si lo has visto, que creo que es de alguien si no es de Tucumán, es de Mendoza. Si lo has visto por ahí, un chico que sale. A ver. No lo tengo por acá. No sé si o sí lo tengo, pero no sé si al ponernos nos metamos en un problema, tal vez. Bien, bien. Pero sale el chico diciendo que es poliamor, sin no sé qué, y que tiene características y que se identifica con una niña de 9 años, finalmente. Entonces es una cantidad de cosas, es una cantidad y que es, es que es tan difícil de poder expresar. Dice un montón de cosas que es poliamor, polisexual, etc, etc, etc. Le explica acá más o menos, creo, no sé, a grosso modo cada una de las cosas. Y dice al final que también tiene características de niña de 9 años y que entonces así se identifica y que ¿por qué son necesarias las etiquetas? Porque hay que ser visual, dice él. Porque es que necesitamos, hay personas como yo y diferentes a mí que también necesitamos que nos visualicen. También necesitamos que nos reconozcan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿El tema es ser o el tema es que te vean? ¿No? Porque parece que todo este tema también de lo fluido y de que yo soy esto y no soy esto y si soy esto y soy más allá y no tengo cabida en lo normal y soy tan distinto y tan diferente, todos somos tan especiales que finalmente no somos nada y no somos nada porque no estamos preocupados por lo que somos, sino por mostrar lo que somos. Entonces, al fin que, ¿no? Es decir, lo importante es la visualización. Ahora, si quieres ser visual o si quieres ser reconocido, que el término que usa es reconocimiento. Hombre, es que me están dando ganas de poner el video, pero no sé, tengo que tener cuidado. El reconocimiento, que merece reconocimiento. Hombre, si quieres reconocimiento, no sé, invéntate la cura contra el cáncer, la paz mundial, soluciona el problema de hambre en el mundo, haz algo que modifique la realidad, que modifique el mundo y así vas a ser reconocido. Pero no me digas que tienes que ser reconocido porque a ti se te ocurre ser una amalgama de cosas para que te reconozcan. No, por ahí no va. Son exacto. Máscaras. Exacto. Aparte vos fíjate lo interesante que estás diciendo. Que si ya necesito caracterizar, yo caracterizo algo. Poco probable, o sea, es poco, te diría que hasta ético caracterizarnos como personas, porque somos un sinfín de situaciones, de emociones, de movimiento, o sea, somos movimiento como personas. No tenemos, si tuviéramos que elegir una máscara para cada estado, una máscara es poco, o sea, no sirve una máscara. Sin embargo, todo se achica a la caracterización. ¿Por qué? Porque estoy montando una imagen. Entonces lo que vos decís, bueno, descubrí la cura para el cáncer o descubrí la forma en que tienen que empezar a actuar todas las personas, los gobernantes, y cuando hablo de personas hablo de todos, incluso los gobernantes, los empresarios y todos los que están manejando los hilos de este planeta, para decirles cómo tienen que actuar para eliminar el hambre, por ejemplo, para eliminar las guerras. Sin embargo, eso sería estar involucrado con la vida. Y no estamos involucrados con la vida. ¿Por qué no estamos involucrados con la vida? Porque estamos involucrados con la imagen que estamos montando, aparentemente de nosotros. Entonces, en definitiva, la imagen niega la vida. O sea, lo que estamos haciendo es negar la vida. Y la vida, esta negación, se hace imagen. Fíjate que es terrible lo que pasa, que en esto nos quedamos siempre en el discurso. ¿Por qué nos quedamos en el discurso? Porque el discurso pertenece a la imagen. Si la imagen tuviera que tener subtítulos, yo creo que estarían esos discursos. Debajo de la imagen pasarían los subtítulos. Eso no nos representa, en absoluto no nos representa. Entonces estamos llenos de características y caracterizándonos permanente. Entonces, cuando viene alguien y te pregunta, primero la primera caracterización es el nombre, es el primer rótulo que tenemos.
Entonces, tenemos un nombre, tenemos un número de documento, un número de registro, un número de algo. Tenemos tarjetas de crédito que nos identifican con números y con entidades bancarias. O sea, en definitiva, vamos perdiendo la capacidad de ser. Y nosotros vamos aceptando eso, porque la vamos perdiendo. Entonces, cuando nos preguntan, cuando llegamos a algún lugar, fíjate qué es lo primero que te preguntan. Número de documento. No interesa ni cómo te llamas, ni el rótulo que te pusieron tus padres. Te gusta o no te gusta el rótulo. Pero no te preguntan ni cómo te llamas. Número de documento, te dice. Por el número de documento, ahí está. El número asociado a características. Deudor, no deudor, trabajador del Estado, trabajador independiente, trabajador en tal empresa, gana tanta plata, se dedica a tal cosa, hombre, mujer, otro, porque también ya te colocan el otro. En algunas caracterizaciones está binario, pero muy poquito, he visto muy poquitos que lo colocan. Entonces sumamos caracterizaciones nada más, como tomar un cuadro y hacerle pequeños detallitos. Le faltan un poquito las pestañas, ¿sí? Le agrego las pestañas. En definitiva, no nos ayuda a conectarnos con la vida, todo lo contrario, perfeccionamos la imagen cada vez más. Como buscar la imagen en el espejo. Nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos a nosotros, no, está invertido. El espejo no nos muestra lo que somos, nos muestra una imagen invertida. Entonces, es como mirarnos al espejo y hacerle retoques a esa imagen invertida. O sea, que no somos, porque no somos la imagen que el espejo refleja. Entonces, fíjate cómo en eso nos separamos cada vez más de vivir. Entonces, en esta caracterización global que necesitamos, justamente no es que la necesitemos, vos bien lo dijiste, son modas, son modas. Yo a veces me enojo mucho, por ejemplo, con muchas personas y muchos comercios, ¿no es cierto? Comercios que están orientados a un determinado tipo de consumidor, ¿sí? Con determinado poder adquisitivo. Entonces uno va y a lo mejor encuentra cosas que son terriblemente caras. Y se encuentra un queso de, no sé, de Alemania y sale no sé cuánto, cotiza en dólares, un poco más. Puede llegar a costar, no sé, $30, $40, una porción así de chiquitita. Y en estos lugares a veces se ve mucho que se pone de moda el hábito saludable. Y no como lo discutimos, como lo hablamos, como nos enseñó el doctor Recabarren hace unos encuentros atrás. No, el hábito saludable por moda. Entonces, ¿qué vende? Y en el podcast vende que esté tomando agua, totalmente. Y eso vende. Si yo acá tuviera una gaseosa de color oscuro y no vende tanto, porque estuvimos hablando de hábitos saludables, como que no da, entonces tengo que vender. Entonces monto una imagen y muestro siempre la copa con agua, como si fuera una imagen, ¿no es cierto? Entonces, el hábito saludable deja de ser saludable, porque hasta incluso se hace tan común que el consumo de determinadas líneas o determinados productos sea saludable, que ya deja de ser saludable. Primero porque se tienen que empezar a fabricar en serie, todo lo que fabricado en serie ya no es saludable. Sí, entonces empiezo a montar una imagen de, como a veces yo me enojo también con los veganos, que es otra, para mí es otra caracterización. Yo soy vegetariana, me enojo con los veganos. Y hubo un tiempo en que era muy fuerte eso, ¿no? Sí. Era la gente, no, es que yo soy vegano porque tengo que ser mejor ser humano y los que comen carne son malos y el maltrato animal y las granjas de carne. Sí, hay realidades en efecto que son así. La industria cárnica es una cosa que está mal regulada y es espantoso, Pero también es ese postureo de, yo soy vegano, es lo mismo, ¿no? Es como si hubiera un profundo temor a lo que tú dices de conectarse con la vida y responsabilizarse de la vida, ¿no? Y eso pasa también en las relaciones humanas, las relaciones de pareja. Hay ese miedo
de responsabilizarse. Y entonces todo es la postura y la moda, todo es la culpa o la víctima, ¿no? No, nadie se hace cargo de sus cosas, ni enfrenta el dolor, ni le mete de frente a la oscuridad, porque es mejor eh, eh, aparentar para poder vivir. Y eso, yo creo que estamos llegando hoy a un enclave, y es como, porque yo venía pensando hace muchos días en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es esto? Y es exactamente por esto. Porque lo que estamos buscando, o nos preocupa, es la imagen, no la profundidad. Entonces, a mí me interesa es que el mundo me reconozca. Y todo este movimiento, por ejemplo, y me van a matar, yo sé, el que quiera me escribe por privado y le doy si quiere hablar conmigo directamente, pues me hago cargo de mis comentarios, así que no hay ningún problema. Ahora anotamos tu teléfono acá abajo, sí, así ya. Sí, también. Directamente van. Si escriben aquí por yo me hago responsable de lo que voy a decir. Todo este tema de la fluidez y que soy binario, que no soy binario, y que si esto, que no. Yo no dudo, yo tengo absoluta certeza de que hay personas que tienen estas características y que se están moviendo en este asunto para poder definirse. Yo sé que es así y me parece que no hay ningún problema. Pero toda esta explosión de que todo el mundo sea porque sí, eso tiene que ver es con la imagen y con que es mejor, ¿no? Este muchacho que estoy diciendo, un tipo de 40 años, panzón, barbón, con un par de trenzas rosadas que le cuelgan de la cabeza a manera de coletas de niña de 9 años. ¿Qué está buscando? Que lo reconozcan, porque él existe. Las palabras exactas son: yo existo y merezco reconocimiento. No, señor. El reconocimiento no se da por existir. El reconocimiento se da por lo que haces con tu existencia. Y eso significa compromiso con la vida. Involucrarse, ¿no? Llegar a algo, no simplemente tener la imagen. Entonces, creo que todos estos movimientos, y en algún punto también el feminismo hegemónico, no el feminismo chévere, no, feminismo chévere no, el feminismo hegemónico, este loco radical, trascendente, que todos los hombres son malos, que la culpa, y luego tenemos a los hombres blandengues, que sí, nos hacemos cargo de nuestra... ¿De qué culpa se van a hacer cargo, pedazos? Es pura imagen, ¿no? A mí me parece ridículo que un muchacho hoy en día diga: es que yo me hago cargo de la culpa del machismo. ¿Y tú eres machista? No. Entonces, ¿por qué te vas a hacer cargo de esa culpa si tú no eres? Tienes que buscar tu identificación como hombre y no ser machista. Está perfecto, pero no te hagas cargo ni nos pongas en un lugar a los hombres que no es, porque hace parte de esa imagen, de ese no ser, ¿no? Es que ser, Cecilia, ser significa hacer. Si no haces, no eres. Sí, totalmente. Y para hacer nos tenemos que conectar con nosotros, no montar las imágenes. Y yo creo que con respecto al reconocimiento, el primer reconocimiento que tenemos que tener es el nuestro, a nosotros mismos. No podemos pretender un reconocimiento desde afuera. Si quiero un reconocimiento desde afuera es porque quiero que digan: qué bonita imagen, mira qué bien que está pintada, mira qué bien logrado. Exacto, va para el ego, va al ego, exacto. Ahora, si yo quiero reconocimiento, la primera que se tiene que reconocer no es mirarme al espejo, porque voy a estar reconociendo la imagen, no. Sí. Es a mí misma, me tengo que hablar a mí mismo, o como me sienta me tengo que hablar. Yo creo que todas estas cuestiones de existencia es justamente esta necesidad de decir, de gritar, yo existo, tiene que ver con la lucha que uno mismo lleva contra su propia imagen, contra esa generación de imagen que no se sabe cómo explicar, no se sabe por qué existe ese malestar.
pero ese malestar existe porque no estoy conectada con mi vida, estoy más conectada con la imagen que quiero que venda. Entonces, esto es como, se van a reír del otro lado. Yo les comento algo personal, porque hay que ayornar el espectáculo, entonces viene bien cuando comentarlo. Voy a dejar de ser para mostrarles algo. Cuando me hice Instagram, sí, me pareció interesante como red social para que otras personas puedan conocer. ¿Conocer qué? No, yo de hecho no soy una persona que se vive sacando selfies ni nada. Es más, cuando viajo, cuando conozco otros lugares, hace un montón que ya no saco imágenes en masa. O sea, es más, tengo que pensar, tengo que sacar fotos para tener fotos para el Instagram. Bueno, entonces recuerdo que mi hija me explicaba la dinámica y me dice, vos tenés que ser activa en Instagram, tenés que vivir publicando. Pues me agarró el perfil y me dice, no, está mal, tenés que ordenarlo al perfil, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No sabes lo que me cuesta. O sea, me ha hecho un diagrama de lo que tengo que publicar día por día. Entonces sí, voy y miro. No les miento, ya les voy a mostrar después el diagrama. Lo tengo por acá cerquita. Les voy a mostrar el diagrama que me ha hecho mi hija explicándome lo que tengo que publicar. Genial. Bueno, me explica los hashtags, por ejemplo. Sí. Que tengo que poner y me dice, no pongas esto, pues esto no sirve. Me dice, fíjate, el que más tendencia tenga. ¿Y cómo me doy cuenta? Si fíjate acá, o sea, no. Yo me puedo pasar 1 hora y media tratando de publicar algo en Instagram, en Facebook, y todo es para que conozcan que hacemos estos podcasts, sí, conozcan que debatimos, que se generan espacios de debate, que pueden conectarse con la editorial, que pueden conectarse con Cleoli, o sea, todo esto es para que conozcan, no es para mostrarme. Y no sé, porque no me saco fotos para que me vean partes de las que no se imaginan. No, nada que ver. Y las fotos que saco son malísimas. Me las critica de arriba abajo. O sea, ese es el anti-Instagram. Sí. Es terrible. Entonces vos fíjate lo que es, yo me doy cuenta para dar a conocer algo. La imagen que tengo que montar aquí, a mí me demora un montón de tiempo, pero si yo estuviera dedicada a esa imagen, obviamente tendría un montón de seguidores, es que tiene un montón, yo tengo 400 y algo, así que no tengo nada de seguidores, pero los que tengo de última son fieles. Pero hay gente que trabaja para que esa imagen esté. No le hace falta que nadie lo asesore en cómo armar el perfil, ni nada en qué publicar un día, el otro cual que es historia y que es publicación, no le hace falta nada de eso, lo hace. ¿Por qué? Porque está más pendiente de esa imagen. Yo creo que cuando dejemos de estar pendientes de esa imagen, y en el sentido de vivir, porque uno puede estar pendiente de una imagen, así como les digo, necesito informar algo porque quiero que se conozca, bueno, generamos algo visual para que se conozca. Pero no cuando esto visual, cuando este montaje que hago de mi vida es solamente para que alguien me reconozca, no me reconozca, o diga, mira, ese o esa existe. O vaya a saber, dice yo, el que está moviendo parece que existe porque se mueve. No, cuando dejemos de generar ese tipo de imágenes, vamos a empezar a conectarnos con la vida y vamos a empezar a tener respuestas más creativas y vamos a tener imaginación para otras cosas que no sean montar imágenes todos los días. Para las redes, para nuestras relaciones, porque en definitiva llevamos relaciones tan llenas de falsedad. A veces escucho estas traiciones, así le llaman, me traicionó. ¿A quién traicionó? No traicionó a nadie. A la imagen tuya no la miró y eso se interpreta como traición. Entonces, cuando tomemos conciencia, cuando nos sentemos, y yo creo que nos sinceremos sin el espejo, con nosotros mismos, sinceremos, y veamos que montamos imágenes para todos, y que nos enganchamos con las imágenes de las otras personas, vamos a empezar a movilizarnos como seres vivientes, no como seres que solamente están encapsulados en imágenes planas, porque que yo sepa, tenemos corporalidad, o sea que ocupamos un ancho, un alto y una profundidad.
y no me quiero meter con el álgebra porque seguramente y con la física cuántica ocupamos un poquito más que 3 dimensiones. Entonces, ahí está el tema. Empezar a desmontar imágenes. Yo creo que hasta nos sorprenderíamos, porque tenemos, hasta incluso yo creo que es el montado de imágenes es la fuente de las contradicciones humanas. Acá se da mucho el tema de, acá en Mendoza, por ejemplo, no se permite la utilización de ácido sulfúrico en la actividad minera. Eso ha ocasionado que, por ejemplo, una mina de uranio que tenemos al sur de la provincia se explote. Entonces salen todos los defensores del medio ambiente, los defensores del agua, obviamente, tenemos que defender los recursos naturales, en ese aspecto totalmente de acuerdo, pero vos fíjate cómo termina siendo una falacia y un montado de imagen, porque seguimos consumiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con la minería. Una mina de uranio cerrada, local, y tenemos centrales nucleares acá en Argentina, que necesitan ese uranio que no se está sacando de esta tierra, sino que se está importando. O sea, fíjate que llega a lo absurdo. Si defiendo el medio ambiente, también tendría que estar dispuesta, por ejemplo, a empezar a utilizar energía que no fuese generada en una central nuclear. O, por ejemplo, no usar estos aparatitos que ahora nos están sirviendo para comunicarnos, que también devienen de la utilización y de la explotación minera. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde somos contradictorios con el verso? Que llega a ser hasta incluso un poco creíble. ¿Pero por qué? Porque el verso pertenece al subtítulo de la imagen. Correcto. Es que... O sea... Sí, por favor, disculpa, no te quería interrumpir. Sí. Decilo. No, es que eso que estás diciendo yo creo que es fundamental por lo siguiente. Porque es que... nosotros estamos diciendo esto y seguramente habrá algún youtubiente o algún tiktokero, dijimos que era, ¿cómo era? Tiktokiente que estará diciendo, sí, claro, tienen razón, la imagen, el postureo de la imagen, la gente tiene que aceptarse como es, la belleza no tiene por qué ser un estereotipo, todo este cuento que a su vez también se convierte en una imagen de subtítulos. Porque el tema, por ejemplo, si somos ecologistas, entonces vamos a vivir sin dañar por completo al mundo. No se puede, porque algo necesitamos del medio ambiente para vivir. Y nuestra interacción con el medio ambiente rompe ese ecosistema, necesariamente lo rompe, porque así son las cosas. Así yo quiera vivir en el bosque, en el momento en que yo construya o me adecue un refugio, estoy rompiendo ese ecosistema. En el momento en que vaya al baño en ese bosque, estoy rompiendo el ecosistema. En el momento en que así como a solo vallas, le arranque una valla al árbol y resulta que no haga el efecto natural que es cuando un pajarito se come la valla, después va y por donde deja la semilla crece otro árbol. No lo voy a hacer porque nosotros los seres humanos no hacemos eso, entonces rompemos ese equilibrio y eso es parte de la vida. Entonces es imposible, hay que ser coherente y saber cómo usar y ser responsable con el uso de los recursos. Eso es verdaderamente ser ecologista. Mañana hay en Punto de Mira un especial sobre la contaminación que va en torno a eso, ¿va? Pero también el tema de sí, no construyamos una imagen, pero no construyamos la imagen de no construir la imagen, porque entonces resulta que comenzamos con el tema, no, es que no importa que yo esté gordito o gordita, porque yo soy así, yo me acepto como soy y entonces soy hermosa, gordita, peso 180 kilos, yo gordito peso 210 kilos y soy hermoso. Sí, no seas imbécil, te estás matando. Entonces no se trata de eso, se trata de ser, y ser es hacer, reconocerse, decir, mierda, me pasé, 180 kilos ya fue, loco, ya me tengo que poner las pilas y tengo que ponerme a hacer ejercicio, a comer bien, a quererme a mí mismo,
me hago responsable de esto. No voto la responsabilidad de así soy y el mundo me tiene que aceptar porque yo existo y entonces merezco reconocimiento. No, 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 no. Hay que responsabilizarse y hacer, ¿no? Yo siempre digo que Renato, lo he comentado el otro día lo comenté aquí también. Lo comento, nuestro amigo Renato Descartes decía que pienso, luego existo. Entonces yo digo que tiene toda la razón. Pienso, luego existo. Y si viviera hoy en día diría, luego hago lo que pienso y así confirmo que existo. Si no, no vamos para ningún lado. Entonces, romper esa imagen, como lo estás diciendo, creo que acabamos de dar en el clavo del problema, es reconocerse y trabajar en eso y construirse desde ahí. Pero construirse, pero no para el reconocimiento. No, es construirse porque lo que tenemos que hacer es construirnos y en la medida en que nos construyamos vamos a tener una vida, vamos a tener un propósito, vamos a tener unos objetivos. En la medida en que seamos tierra fértil, pues encontraremos también semillas y así viviremos la vida. Pero no buscando el reconocimiento ni buscando la imagen, sino siendo nosotros, siendo. Por eso es que está fantástico el podcast hoy, ser o no ser, ¿no? De pronto Shakespeare quería llegar a esto, ¿no? Con ser o no ser ahí la cuestión. De nuestro amigo Hamlet, ¿no? Hamlet, sí, muy genial Hamlet, muy Hamlet genial. Es terrible, es terrible. Es otra de mis obras favoritas. Aunque, como lo comentaba anoche, soy más de Macbeth y soy Team Macbeth. Me hubiera gustado que saliera Avanti Macbeth, pero bueno, es otro tema. Genial, no, espectacular. Disculpa, Ceci, que se me fue la... No, genial, todo el aporte. Sí, es Nacho, que la así pipa, es. cuando fumo Captain Black, que es la picadura de mi pipa, ya quedó hoy fumé, entonces quedé... Está buena la imagen de la pipa, una buena imagen. Quedé en viaje. Sí, señora, bueno. Así que bueno, básicamente eso. Vos fíjate, Diego hablaba de proceso de alienación, ¿no es cierto? Cuando Marx hablaba de alienación en el trabajo, se refería a que el trabajador hacía algo que después no le correspondía, que después se iba. O sea, su mano de obra, su cosa, lo que había generado, ya no le pertenecía. Entonces hablaba de un trabajador alienado, ¿no? Y fíjate cómo la imagen, si bien tiene un poquito nuestro, se mercantiliza al instante y no nos pertenece, está allá lejos. Y en esa distancia, directamente es como vos decís, en esa distancia que tomo con la imagen, directamente anulo mi vida y no valoro la vida. Entonces soy capaz de no cuidarme, por ejemplo, no cuidar la salud total, me acepto como soy. Y sí, me encanta lo dulce, me encanta esto, me encanta lo otro, me acepto como soy. ¿Me acepto como soy? ¿O está de moda la imagen de aceptarse como uno es, a pesar de cualquier cosa, ¿no es cierto? No, porque si es así, también está de moda, no sé, me acepto como soy una persona sumamente violenta, con actitudes violentas. Correcto. Entonces el tema es que no es aceptarse no es quedarse en el punto de así soy y listo. No, yo creo que aceptarse es qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, ¿no? Es un poco más por ahí, ¿no? ¿Qué quiero construirme, ¿no? En efecto, pues todos tenemos luchas y es un buen ejemplo esto de lo físico, porque de verdad se convirtió en una imagen, y una imagen que es dañina. Entonces ahora la gente habla de la gordofobia. Bueno, sí. y que entonces se hacen chistes de gordo. Hombre, yo cuando estaba en el colegio era panzoncito. Estaba redondito porque era grandecito, pero panzoncito. Y me hacían chistes en primaria, ¿no? Me hacían chistes de gordos y esto y lo otro, y resulta que pues no corría mucho, pero cuando los alcanzaba pagaban el chiste. Y ya después en la secundaria ya pues dejé la panza, ya adquirí el tamaño, entonces ya está. Pero eso pues creo que hace parte de la vida, ¿no? O sea,
yo no veo que haya movimiento gordofóbico, no sé, y no creo que sí, depende con qué imágenes se case cada uno. Yo creo que también viene por ahí. Depende con qué. Y vos fíjate que hablaste de la niñez, me parece que algo bellísimo que tenemos los seres humanos, que alguna vez somos niños, lo que pasa es que solo perdemos. Y en ese estado de niños somos naturales, ningún niño maltrata a otro ni le marca algo al otro físicamente, porque los niños me parece que son. ¿Cuándo empiezan a cambiar los niños? ¿Cuándo empezamos a cambiar? Cuando tenemos demasiado tiempo con esos progenitores que nos tocaron, algunos mejores, otros peores, y ahí empezamos a adoptar sus modos y empezamos a ver cómo generan esas imágenes esos adultos. Y ahí empezamos a generar nuestras propias imágenes y criticar o no las imágenes de los otros. Entonces me parece que ahí es donde vamos perdiendo ese ser, cuando empezamos a no ser en función de las imágenes que vamos aprendiendo a generar. Es algo de no acabar. Sí, de hecho, es súper profundo el tema. Es muy complejo y me parece que da para una reflexión profunda personal. Yo creo que por ahí ya estamos llegando al final, diría esto, ¿no? Que tratemos de encontrarnos, no a través del espejo. El espejo nos da una imagen invertida y tratamos de perfeccionarla. Tratemos de encontrarnos y sin que este encontrarnos sea otra imagen generada cliché, ¿no es cierto? No. Encontrarnos desde la reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos nuestros ponemos en esas imágenes y qué pretendemos de esas imágenes que mostramos? Y si ponemos mucho en esas imágenes, porque tal vez esas imágenes a veces nos protegen. Entonces, bueno, ¿a qué le tengo miedo? En definitiva, para mí, le tenemos miedo a vivir, a involucrarnos, a llorar, a reír, a tener miedo, a gritar. Le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a eso le tenemos miedo. Entonces la imagen nos protege de todo eso, porque la imagen se ríe cuando es correcto reírse o cuando vende reírse, llora cuando es correcto llorar o vende llorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo vivimos? Y empecémonos a ensuciar las manos. Como hablamos en los especiales de aborto, nosotros nos salpicamos, sí, tomamos posturas. Posturas más amigables, menos amigables, te gustan más, gustan menos, y bueno, si no gusta la postura está todo bien. Pero yo creo que hay que empezarse a involucrar con la vida y no con la imagen, porque la imagen es esto, es lo que les digo, este fastidio de mantener Instagram, esa es la imagen. Yo lo veo como un fastidio, pero todos los días construimos una imagen. Entonces, no, dejemos que, no sé, ya está, la imagen se va a ir cayendo a pedazos. De última vamos a tener imágenes que surjan de esos inconscientes o de esas necesidades por ahí que tenemos de protegernos y no mostrar todo de nosotros, pero no con esta necesidad de ser reconocido. Porque si yo necesito montar una imagen para que el otro me registre, es porque no estoy directamente viviendo mi vida. No me registro yo. Es la primera persona que no se registra. Yo a mí misma, a mí mismo, como sea. Y ahí creo que empezamos a generar como alteridades para ver quién nos mira. A ver si pongo cara de payaso. Ah, mira, me miraron. Entonces siempre voy a salir con la cara de payaso. Y por ahí no viene por ahí. Claro, creo es humilde visión. Claro, no, es que ese es el problema, que agarramos un instrumento que es fructífero para muchas cosas y lo hemos convertido en el centro de todo. Y no es así. Las cosas absolutas son las que terminan por condenar a la humanidad. El absolutismo no es bueno, no hay nada absoluto, todo tiende a ser tremenda y eternamente relativo. Entonces no. Somos movimientos. Sí, creo que sí, da para otros encuentros este tema de ser o no ser desde esta perspectiva, ¿no? Fantástico estuvo, yo creo que fantástico. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. No,
yo creo que estamos, yo creo que el desafío es reencontrarnos con la vida, dejar de negarla, pero dejar de negarla no para montar en la imagen progre y decir, yo no niego más la vida. No, dejar de negarla hacia adentro. No porque necesite un reconocimiento, sino dejar de negarme esa vida. Involucrarme, ensuciarme, sentirla, vivirla. Eso. Y bueno, de a poquito las ensuciarse en la vida, exacto, sí. Claro. Tener esa visión salvaje de eso está muy bueno, sí. Bueno, pues yo creo que pieles, sintamos nuestras pieles que sienten, por favor. Digo, somos tan perfectos y no nos damos cuenta. Hay que entregarse a esas emociones básicas. Sí, así es. A la ira, al dolor, no, mentira, no. Está bien, bueno. La ira también, de vez en cuando podemos romper algo, tratemos de no romper personas. Es que la ira es necesaria porque produce la adrenalina suficiente para poder defendernos, ¿no? El tema es que contra qué nos defendemos hoy en día, ¿no? Es lo que comentaba el doctor en el podcast pasado, ¿no? ¿Qué hacer? Tigres simbólicos. Exacto, los tigres simbólicos. Bueno, yo creo que no existen, son simbólicos. Son imágenes. Son imágenes. Son pósters que tengo en la pared, no existen. Ay, Dios mío, qué divertido y qué complicado es vivir bien, ¿no? Bueno, amigo youtubiente y amigo tiktokiente, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este momento. Ya sabe, si está frente al espejo, pues no es eso, ¿no? Tiene que mirarse es para adentro y a veces eso asusta, así que valor. Y Cecilia, muchísimas gracias, la verdad espectacular, maravilloso, como siempre, ¿no? Este espejismo. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo su sintonía y nos encontraremos el próximo martes en donde caminaremos nuevamente en este desierto, donde nos encontraremos, por supuesto que sí, criaturas de diferentes tamaños, olores y sabores, también con seres humanos, por supuesto que oasis de paz y esperanza y también muchos espejismos. Nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien. Bye bye.